Buenas tardes, mis amados hermanos. Ya gracias por estar conectados. Perdonen por el tiempo, es que siempre digo que voy a empezar a las 5:30, pues a las 5:30 está puesta la hora, pero a veces me gusta respetar que también hay otros hermanos que están predicando a la misma hora, y por no interrumpir lo hago de esa manera, así que perdonen, pero ya estamos listos. Creo que es una tarde muy hermosa y creo que han pasado muchas cosas tan lindas que de alguna manera Dios nos ha estado bendiciendo, no por las fechas, hermanos, sino porque el Señor Jesucristo viene pronto. Así que hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, Señor, apelamos al trono de tu misericordia, de tu gracia, rogándote, Señor, ese oportuno socorro, que nos auxilies, Señor, nuevamente dándonos tu palabra, tu bendición, Señor, que podamos, Padre, ser diferentes en esta noche y poder de alguna manera, Señor, buscar tu rostro, ya que hemos venido a buscarlo y a comprender tus misterios. Te ruego, Señor, que caiga sobre mí una unción profética, que pueda desarrollarme de la manera correcta para bendecir a cada uno. Te ruego, Señor, que no lastime a nadie con mis palabras, sino que al contrario, tu palabra pueda hacer la función en ellos y que la podamos recibir con humildad y con gozo para el beneficio al cual tú la has mandado. Te ruego, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando situaciones difíciles en un hospital. Señor, apelamos a tu gracia y a tu trono de misericordia para que también salgas avante en ellos y que hagas milagros en medio de los doctores, y también por aquellas personas que padecen necesidades, escasez, comida. Señor, ayúdalos y ayúdanos a nosotros también. Te pedimos perdón, Señor, si en algo te hemos ofendido, Señor, en algo, algún pensamiento, algo que hayamos dicho, Señor. Si hemos ofendido, Señor, tu nombre, te rogamos que nos perdones. Señor, perdona los errores de tu pueblo también, Señor, y instrúyenos hoy, Señor. Mira, hemos venido a oír tu palabra y te ruego, Señor Espíritu Santo, que utilices mi voz en esta tarde para poder proclamar y enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si dice amén usted allá en su casa. He venido abordando varios puntos que son bien interesantes. Le pido perdón, ¿sabe por qué? Porque yo había dicho que esta semana iba a hablar acerca de la función de los profetas, o cómo operó en los profetas del Antiguo Testamento la adivinación. Le pido perdón, la verdad que estuve indagando en esto, y cuando siento el Señor me da otra cosa ahí, y creo que he dejado muchos, como dice el apóstol Sergio, se han quedado algunos temas en el tintero. Ya no terminé tampoco las visiones, no le hablé más de los videntes, pero Dios sabe en realidad la necesidad y la palabra que necesitamos oír, y por eso de alguna manera Él ha puesto esto en mi corazón, hablar de las funciones de una profetisa. Interesante, hermano, porque quiero que miremos algunos puntos acerca de qué funciones tiene una profetisa. Y entonces, pero antes de eso, necesito de alguna manera transmitir algo que el Señor ha venido poniendo en mi mente, y entonces creo que de aquí se desarrollan muchas cosas. No sé si se oye bien, todo está bien, si alguien me puede dar un like, que todo se oye bien. Entonces, vayamos al libro de Joel 2:28, que da la casualidad que también en el libro de Hechos 2 aparece este mismo versículo. No es coincidencia, sino es que ya Dios desarrolló así el diseño divino. Dice el profeta Joel: y sucederá que después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, oiga, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizaréis. Mire, subrayé esa palabra con amarillo porque quiero que ese sea nuestro pie de imprenta para desarrollar esto, porque se va a dar cuenta que hubieron profetisas en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento también ahora ejercen. Quiero que pongamos mucha atención en algunas cosas, porque no quiero que ninguna mujer se vaya a sentir acusada por algunas cosas que voy a enseñar, sino al contrario,
Creo que la palabra a veces nos va a dirigir si estamos haciendo algo que no es correcto. Le pido a Dios que esto sea una bendición para usted y que no le cause ningún tipo tal vez de no sé, de reprensión. Creo que Dios a todos nos reprende de alguna manera para que sigamos adelante. Le digo porque el don de profecía, tanto como el ministerio profético, son dos cosas muy delicadas y creo que es importante que le pongamos el lente a todas estas cosas. Entonces, aquí Joel está profetizando que viene un tiempo donde las hijas, ¿cuántas hijas hay ahí conectadas? Sobre usted va a caer el espíritu y va a empezar a profetizar. Eso es lo que está diciendo ahí, también sobre nuestros hijos. Entonces, luego también dice que en vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero me enfoqué en esta palabra, las hijas profetizarán, porque en el Antiguo Testamento como que había un poco de discriminación hacia ellas para que no ejercieran algún tipo sacerdotal, y algunas de las que voy a hablar hoy se va a dar cuenta que sí, Dios permitió que ellas se desarrollaran en eso. Bueno, entonces, y luego dice en el 2:29, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y usted sabe que después también dice que ellos iban a profetizar. Entonces, siervas amadas, siéntanse bienvenidas al ministerio profético, que Dios las use poderosamente, que Dios desate esa palabra profética, de profecía, se puede decir, esa palabra de profecía, de inspiración en su boca, para que cuando estén en sus congregaciones puedan ser de bendición para aquellas personas que van a escuchar el mensaje. Recuérdense que profecía es poder obtener los mensajes, los pensamientos divinos de Dios y traerlos a la tierra y ministrarlos al cuerpo de Cristo. Bueno, le hice una gráfica porque le voy a decir por qué. Porque aquí ocurre algo. La vez pasada yo hablé que habían varias funciones acerca de los profetas, se las voy a ir poniendo, mire. Y me quedé en una también. Le pido perdón, no he podido desarrollar la Raá, la palabra profetes, la palabra Nataf, la palabra lo que es Roé, José y Nabá, que son palabras que cuando las buscamos en el diccionario, todas son palabras de ministros primarios hablando del don del ministerio profético. Y creo que ahí hay hay una vastedad de temas ahí, porque cada uno de ellos tiene una forma diferente. La palabra Nabá viene de la H5012 y quiere decir un profeta que tiene inspiración. La palabra Ra viene del vidente, y usted sabe, me quedé en deuda con usted y con los videntes. La palabra también José, que es del hebreo 2372, y quiere decir que el ministerio primario también observa, o sea, mira más allá de lo que otro puede ver. También la palabra Roé quiere decir de la H7203, que quiere decir visión, y va ligada con el vidente. Estas dos palabras, Ra y Roé, van paralelas, porque una dice que tiene un término femenino. Y la otra también, la palabra Nataf, que es de la H5197, que quiere decir un profeta que anuncia las noticias, que anuncia el mensaje. Y obviamente la palabra que aparece en griego, que es la 4396, que dice, cuando se refiere a los profetas, y está anunciando a alguien que predice cosas en el futuro. Bueno, no sé si me di a entender en esto. Ahora, hice otra gráfica. Mire, hice esta mi grafiquita nuevamente porque de ahí desempeñamos una función. El profeta en sus funciones una de sus funciones es profetizar. Y entonces cuando miramos la palabra profetizar y profeta, son cosas muy diferentes. Por eso le mostré las palabras con las que se describe la Biblia un profeta, y ahora le voy a mostrar las palabras con las que se define profecía. Entonces, la palabra Nabá, que es un ministerio primario, que de donde sacamos la raíz de profetizar, esa la podemos encontrar en Joel 2:28. Pero esta unción también la utiliza el Nabí, y el Nabí es un hombre inspirado que profetiza.
según de la H5030. No son iguales, hermano, no son iguales. Usted, si quiere alguien esta información, yo se la puedo mandar por correo, pero lo que quiero que se dé cuenta es que estas palabras también nos están enseñando de un mover profético y debemos de comprender que no son las mismas. Y aquella palabra de la H5031 quiere decir Neviá, que es la que quiero abordar, que quiere hablar, que quiere decir en un término femenino, profetiza. También encontré la palabra Nebúa de la H5016, que quiere decir profecía que está escrita. O sea, ahí nos anuncia que hay una palabra escrita, una palabra profética. También aparece esta palabra en griego de la G4394, que quiere decir predicción. Profecía quiere decir profetea, pero también su significado quiere decir profecía o predicción. También encontré otra que va paralelo a esto, y esta se llama profeteo, del G4395, y dice que alguien que ejerce un oficio profético. Por eso le decía yo que es interesante. ¿Se imagina a qué horas voy a acabar de desarrollar todo esto? Entonces aquí también me doy cuenta entonces que aparece la palabra griega 4397, que quiere decir profético, que quiere decir alguien que tiene o utiliza la palabra profética. Mire, son paralelas, y encontré, se dice mal, el Señor en su misericordia me reveló que habían 3 y 3, 3 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento, y obviamente de esa manera los quería desarrollar. ¿Por qué me tomé el tiempo antes de entrar al tema? Porque quiero que nosotros comprendamos que cuando leamos la Escritura, todas las palabras son diferentes, y ahí es donde encontramos los remas, los misterios de Dios, y cada función a la cual ya sea el que tenga el ministerio profético o alguien que sea con el don carisma pueda desarrollarlo y comprender cosas que son tan bellas ahí. Bueno, en vista que ya le dije eso, no sé si alguien me puede dar un like, si me di a entender en esas palabras o lo dije muy rápido, y ya sabe, si no, pues yo se lo puedo mandar por correo. Entonces, como una introducción, miremos que la palabra profetizar en una mujer, la palabra profetiza, perdón por la Z, la palabra profetiza quiere decir que es una mujer que profetiza o realiza, una función profética. El significado básico de profetizar es anunciar, por inspiración los mensajes procedentes de Dios, revela la voluntad divina de Dios, aunque no siempre implica la predicción del futuro. Interesante, ¿va? Interesante, porque esta función de profetizar dice que es la que ejerce una mujer. Por eso todas aquellas mis amadas hermanas de la milicia, ahí sí que somos un campamento de profetas, ¿verdad? Ustedes en sus congregaciones y nosotros también acá, que ejercemos de la misma manera esa función para que el pueblo del Señor sea bendecido. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que en la palabra original, cuando se refiere a una mujer, no es igual a la palabra profeta en ministerio primario. Me voy a meter a líos, pero ¿qué es lo que le quiero decir? No es igual la palabra profeta en griego y en hebreo para traducirse hacia una mujer. Entonces, porque si no, en el Nuevo Testamento también dijera acerca de la mujer profeta, pero el apóstol Sergio obviamente nos ha enseñado que también la mujer puede ejercer con ese nombre profético. Bueno, no nos metemos en líos, todos estamos en el mismo barco y tenemos que aprender. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que Dios ha enviado su Espíritu, ahora ya no hace excepción de personas, sino que ahora también nos llama a nosotros y a las mujeres a ejercer este don maravilloso para que seamos de edificación, consuelo y exhortación para el pueblo del Señor. Bueno, abordemos entonces un poco más. La palabra Neviá, que es la que quiero desarrollar, que fue donde encontré varias profetizas. Ojo con eso, que me sorprendí cuando las estudié, porque me di cuenta que son pocas las profetizas que ejercieron de la manera correcta y las demás se desviaron. Terrible esto. Mire, la palabra hebrea 5031 quiere decir Neviá y quiere decir
del femenino. O sea, de una vez pone el punto, mire, del femenino, profetizar, o generalmente mujer inspirada, por implicación poetisa, o por asociación, mire, esposa del profeta o profetisa. Uy, hablando con mi esposa, estaba ayer de eso y se asustó. Entonces, ¿qué puedo yo ejercer como alguien? La Biblia describe que puede fluir y la Biblia lo dice, que esa palabra nevía también se refiere a alguien que es esposa de un profeta, pero tampoco lo deja o la deja usted afuera, sino simplemente lo que está diciendo es varios puntos de vista, ¿va? Por asociación se le da el nombre a la esposa del profeta, o que obviamente viene a ser lo mismo como cuando alguien le dice pastora porque es esposa del pastor, ¿va? Lo único que sí no se puede decir es apóstola, ¿va? Porque no hay apóstolas, ¿va? Si no hay apóstol, tal vez epístola, pero no apóstola. Entonces regreso con esto. Mire, este tema es delicado porque me estoy refiriendo al sexo femenino y de alguna manera creo que Dios lo determinó y lo dejó así, y lo que yo quiero es extraer la bendición que hay ahí para que ustedes, mis amadas hermanas, puedan desarrollarse de la manera correcta. Pareciera que fuera una enseñanza para mujeres, pero creo que es para todos, tanto para aquellos que van a enseñar en un futuro como también para las que van a ejercer. Lo veo muy callado. Si tiene preguntas, aportaciones, usted sabe, hágalas. Si se las contesto, gloria a Dios, ¿verdad? Mire, al igual que existieron profetas, verdaderos y falsos, también Jehová utilizó a algunas mujeres para profetizar. ¿Cuántas mujeres de la milicia dicen amén? Dios las ha llamado también a esa función y yo creo que debemos de hacer este trabajo con gozo. Y dice que las impulsó con su espíritu, mientras que hubo otras que fueron falsas profetisas, a las que definitivamente las reprobó. Y por eso le decía yo que todos podemos empezar bien, pero lamentablemente no todos terminan bien. Muchos se desvían, así como lo mismo que le ocurre a los profetas verdaderos que ya sintiéndose ellos muy grandes se desvían. Entonces también de la misma manera el don puede ocurrir en una mujer, ¿va? Así que abordemos un poco más en eso. ¿Qué es una profetisa? La palabra profetisa viene del hebreo naví y también del griego quiere decir profetis. Mire, y dice que da a entender que es una mujer llamada por Dios para desempeñar, oiga, un oficio profético. Interesante porque yo les he comentado algunos pensamientos y algo que he aprendido durante todos mis años de cristiano junto al apóstol Luis, es que el profeta se mueve en atmósfera, el profeta conoce la palabra profética, utiliza el don de profecía y también profetiza. Y también sabe controlar la atmósfera y sabe ministrar lo profético, o sea, pero todo eso de alguna manera también se le agrega el oficio profético. Por eso le decía yo que estamos metidos en un mar extraordinario y todos aquellos que anhelamos ser usados por Dios, tenemos esa ventaja de que Dios nos va a bendecir en esto. Entonces, ¿qué quiere decir de la palabra hebrea neví y la palabra profetis? Quiere decir una mujer llamada por Dios para desempeñar el oficio profético. La verdad que quiero bendecir a todas aquellas mujeres hoy, que el Señor las use poderosamente y que esa palabra profética esté pegada a su lengua siempre, para que cuando hagan este trabajo no tengan miedo en hacerlo, sino que lo hagamos con entendimiento. Entonces, ¿qué es el don de profecía? También fue otorgado a las mujeres, denotado así como le fue a los hombres. Por eso le decía yo, cuando viene el Pentecostés, Dios habilita a la mujer también para que ejerza y también al hombre para que ejerza en el oficio profético. ¿Por qué razón? Porque Dios no va a hacer excepción de personas en el final de los tiempos. En Israel sí hizo algunas excepciones con ellas, pero ahora dice la Biblia que estamos en un mejor pacto, por lo cual ustedes, mis amadas hermanas benditas, tienen acceso a lo que también
un ministro primario puede desarrollar. ¿Va? Solo siempre y cuando, escúcheme con oídos de alguien maduro, para pensar de que yo no estoy diciendo de que todas son profetas, sino que lo que estoy diciendo es que todo aquel que ejerce el don de profecía también está haciendo fluir un oficio profético. El ministerio primario, usted sabe, lo he explicado muchas veces y va más allá de otras cosas que podemos pensar, pero debemos de comprender de que el mismo espíritu tenemos. Obviamente ya Dios sabe quién es un ministro primario, quién lo está preparando, y también yo sé que hay mujeres que están siendo preparadas en esto. Bueno, si ya no les puedo contestar, no cargué mi teléfono, hombre, pero entonces voy rápido. ¿Una mujer ejercía el don de profecía? Sí, en el Antiguo Testamento, basado a lo que vimos y a lo que vamos a ver, y también nos damos cuenta que ahora en este tiempo la iglesia, en los primeros tiempos se le dio eso a la mujer y hasta el día de hoy lo seguimos ejerciendo, y al menos varias mujeres a las que se les llama profetisa, que vamos a darles un ojo en el Antiguo Testamento. Mire, encontré a una mujer que se llama María y es hermana de Moisés y le dan el nombre de profetisa. Encontré también, no se dice encontré, el Señor me mostró que también existe Débora y está en el libro de Jueces 4:4. También aparece otra mujer profetisa que quiere decir Hulda. Está en Segunda de Reyes 22:14 y también en Segunda de Crónicas 22, no sé si es en el 18. También aparece otra mujer que quiere decir Noadías, que está en Nehemías 6:14. Y también aparece la esposa del profeta Isaías, de quien no se conoce el nombre, cuyo hijo Isaías dio un nombre profético. Por eso le decía yo que la Biblia es bien importante cuando nosotros le ponemos atención a los nombres que Dios permite. Recuerda, la vez pasada leímos que habían 400 profetas y de ninguno de ellos se leía su nombre más que el nombre de Micaías. ¿Por qué Dios determinó eso? Porque nos está enseñando que a través de los nombres de estas personas podemos comprender que hay un misterio ahí. Obviamente no voy a abordar aquellas mujeres profetizas que se desviaron, porque creo que sería un tema extra que tengo que abordar acerca de quienes se desviaron. Hoy voy a abordar, si Dios me da el tiempo para desarrollarlo, para que podamos ver en realidad algunos aspectos tan lindos. En el Nuevo Testamento también había profetisas y que de alguna manera también ejercían. Aparece la profetisa Ana, que está en Lucas 2:36. También aparece las 4 hijas de Felipe, el evangelista. También dicen que ejercían de alguna manera en lo profético, pero también encuentro que hay alguien que se dice ser profetisa, pero no lo es. También es Jezabel. Pero también encontré a alguien más que es del Antiguo Testamento y que eran falsas profetizas, que están en Ezequiel 13, 17, 19. No sé si está apuntando. Yo la verdad no sé si se mira. La verdad que le pido a Dios que se mire. Mire, yo quisiera tener una tele más grande para que usted viera bien, fíjese. Pero si no es así y tiene buen ojo, yo siempre le pido que cuando abordemos estos temas tengamos papel y lápiz. Es importante, aunque sea apuntar las citas bíblicas, porque a veces son importantes, porque nosotros debemos de comprender que hay cosas que ya Dios determinó y que nosotros debemos de apuntarlas, porque si no se nos olvidan, hermanas. Imagina cuánto mensaje ha escuchado y cuánto de todo eso le quedó, y a la hora de que venga no el problema, sino cuando venga la situación de ponerla por obra, a veces se nos olvida, y cuando nosotros tenemos ya escritos nuestros apuntes, hermano, nos sirven de mucha bendición. Bueno, ya hablé mucho, entrémosle a los ejemplos. A la primera mujer que yo quiero desarrollar es a la profetisa Débora, porque me llamó mucho la atención, porque quiero empezar con aquellas que ejercieron bien y no se desviaron. Miremos entonces un punto acerca de ella. Jueces 4:3 dice: y los hijos de Israel clamaron al Señor, oiga, porque aquel tenía 900 carros de hierro, oiga,
y había oprimido durante a los hijos de Israel por 20 años. Aquí estaba sucediendo una situación en el libro de Jueces, y nos damos cuenta que no había alguien que pudiera liderar al pueblo en ese momento, y Dios sabe lo que hace. Entonces Dios determina levantar a una mujer con unos dones y talentos extraordinarios, que son los que nosotros debemos, nosotros no, ustedes, mis amadas hermanas, sería bueno que agarremos los tips de cómo fue que ella ejerció. Jueces 4:4 dice, y Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Aquí me da el Señor un entendimiento al saber de que esta mujer tenía a un marido como cabeza. Aunque tal vez él no ejercía de la función como ella ejercía, pero ella se sometía a una cabeza. Aquí es bien interesante porque quiero abordar un poco. La mayoría de mujeres profetizas, las otras que encontré ahí, me doy cuenta que no se sometieron a una autoridad. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Todas mis amadas hermanas, aquellas que van a ejercer el ministerio profético o el oficio profético, mejor dicho, borro lo otro, las que van a utilizar el oficio profético o el don carisma, es importante que la mujer se someta a una autoridad. Ay, hermano, pero mi esposo no, ni picha ni cacha, sí, pero es tu autoridad y necesitas someterte. ¿Por qué razón? Porque si no lo haces, entonces puede ser que cuando te hable de los otros casos de las que se desviaron, puede ser que tú estés en peligro de no someterte a una autoridad y por lo cual no te puede ir bien. La Biblia describe que la mujer antes de profetizar, antes de orar, tiene que cubrirse. Y también la Biblia describe que el velo es una señal de autoridad para la mujer. Eso quiere decir que la mujer se somete a una autoridad que es su esposo y que es cabeza. Se va a dar cuenta porque también encontré una persona que no tiene autoridad en el sentido que se le muere su esposo, pero sí hubo alguien que ejerció autoridad sobre ella y ella se sometió. Bueno, regreso con esto. Lo que quiero yo es que miremos de alguna manera que la función de profetizar o del don carisma sobre una mujer debe de ser bajo la autoridad de alguien que está delegado. Mire, hermano, lamentablemente es difícil poder controlar eso porque, no sé, algo pasa. Y por eso le decía yo que yo me sorprendía más porque encontré más ejemplos de mujeres profetizas que no se sujetaron y pocas fueron las que encontré que se sometieron. ¿Por qué razón? Porque, mire, hermano, el don de profecía es tan extraordinario. Pablo dice que es uno de los dones más grandes a comparación de los demás, y eso puede ocasionar que una persona o una mujer, tanto una mujer como un hombre, se pueda orgullecer y después ya no se quiera someter a ninguna autoridad. Cuando una persona está ejerciendo, me refiero a una mujer, por favor, quiero que me reciba esto, no la estoy atacando ni nada por el estilo. Cuando una mujer no tiene autoridad, cuando una mujer no se somete a una autoridad ni a su marido, la verdad es mejor que calle. Porque entonces de alguna manera se está haciendo ver como rebelde, y puede ser que en eso entre lo que entró en las profetisas que habla el libro de Ezequiel, que empezaron a hablar adivinación y mentira. Por eso le decía yo que es importante que el don o el ministerio primario profeta, que el don de profecía, que todos los que ejercen el oficio profético tengan una cobertura, se sometan a una autoridad. Porque mire, hermano, la mayoría de profetas que aparecen en la Biblia sin cobertura se volvieron rebeldes, adivinos, fueron en pos del dinero. ¿Y cree usted que la mujer también no está tentada en eso? Claro. Claro, incluso usted en las redes sociales se puede dar cuenta de eso, que hay gente que se dice ser profetisa o se dice ser profeta y no se cubre la cabeza. Solo ese acto de no cubrirse la cabeza nota que no es humilde. 2, yo puedo discernir que no se sujeta a su marido. Por eso, hermanas amadas, Dios le dio la oportunidad de ejercer en este tiempo, pero bajo la sujeción de su esposo
o bajo la sujeción de un ministro primario. Bueno, muy duro, ¿va? Ouch, aunque sea, ¿va? Débora profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Interesante, ¿va? Porque menciona a su esposo. Y eso me deja a mí ver algo tan profundo. Y obviamente tal vez al estudiarla a ella más profundo podemos encontrar muchas cosas, pero yo encontré 3 cosas de ellas que son importantes que yo le transmita a usted. Luego Jueces 4:5 dice, y se sentaba debajo de la palmera Débora, entre ramas en Ramá y en Betel, y en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Interesante porque me deja ver que ella vivía en un lugar alto. Cuando hablamos de un lugar alto, porque dice que ellos subían a ella, entonces quiere decir que ella vivía en un lugar alto, y entonces eso me llama a mí de que tenía una comunión espiritual con Dios, que tenía un lugar donde Dios le hablaba, tenía un lugar donde congregarse, tenía un lugar donde podía ser enseñada. Porque mire, hermano, me he dado cuenta que muchas personas con el don carisma no se dejan enseñar, y cuando siento se van y se vuelven profetas ambulantes o profetizas ambulantes, y por eso, como dice la Biblia, al final de los tiempos vamos a ver a muchas mujeres y muchos hombres ejerciendo un falso ministerio. ¿Por qué razón? Porque no tuvieron un lugar en las alturas, no tuvieron de alguna manera la oportunidad de estar en un ministerio donde les enseñaran, y por eso ya se sienten más que los demás y se van, hermano. Error que alguien pueda tener. Entonces, también la palmera nos habla de que estaba bajo una sombra ministerial, es lo que le estaba diciendo, algo donde ella se acobijaba y recibía esa frescura. Y entonces eso nos habla de que es necesario que todas aquellas que profeticen estén en un lugar alto, donde haya enseñanza, donde haya fluir profético, para que ellas puedan desarrollarlo de la manera correcta. Tremendo, ¿ah? Mire, más adelante, Débora la profetiza. Cuando vemos y hablamos un poco de la vida de ella, nos damos cuenta que en el periodo de los jueces, Débora sirvió de fuente de información procedente de Jehová, dando a conocer sus juicios sobre ciertos asuntos, transmitiendo sus instrucciones, como en el caso de sus mandatos a Barak, según Jueces 4, del 4 al 7, y en el 14, 16. Por eso le decía yo que nadie puede ejercer un ministerio si Dios no lo pone. Entonces nosotros no podemos estar oyendo a alguien que se dice ser profeta si no sabemos quién lo puso o quién es su padre espiritual. Quitemos la palabra padre espiritual, porque a veces hasta se ofenden uno. ¿Quién es su pastor, pues? ¿Quién es su apóstol? ¿A qué autoridad se somete? Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que es gente solitaria. Y cuando miramos, empiezan a ejercer, la verdad que unas tonteras a veces que hacen, porque mire, hermano, son tonteras, hombre. Si la Biblia es clara, la mujer no puede profetizar si no se cubre. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pablo dejó escrito, y es un mandamiento, de alguna manera, una ordenanza de Dios para todas aquellas que anhelan el fluir profético. Mire, los puntos que yo miraba. Ella tenía cobertura, que era Lapidot, su esposo, y el pueblo la reconocía por eso. Mire, hay mujeres que ejercen en lo profético, y a veces la gente no las respeta, porque sus actitudes hacia su marido hacen que la gente no le crean a sus profecías, hermano. Entonces es interesante, porque cuando una mujer se somete a su esposo, no ser sumisa, porque también hay mujeres que se pasan de humilde, sumisas de una vez, y no pueden ni hablar. Todo lo que dice el hombre es cierto. Sí, mi amor, y por dentro una gran amargura tienen. No. Uno debe de distinguir en realidad qué es ser sumiso y qué es ser sujeto a una autoridad. Sujetarse a alguien es: yo te amo, respeto, pero siempre y cuando no haga yo algo que ofenda a Dios o a alguien más. Eso se llama ser sujeto, hermano. Entonces ella tenía su cobertura,
era su esposo, pero también vemos que tenía un respaldo ministerial, porque cuando hablamos de la palmera nos está hablando que tenía una cobertura ministerial delegada por Dios, y vemos esa figura, y obviamente era Dios el que la había puesto a ella. 2, tenía autoridad. Todo aquel que ejerce, hermano, Dios le da autoridad. Y entonces vemos que ella tenía autoridad aún para juzgar al pueblo. Y bien tremendo esto, ¿verdad? Porque incluso al rey también le tuvo que ejercer y juzgar en realidad el caso que ella estaba viendo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo eso? Que cuando una mujer está bajo autoridad, sabe tomar buenas decisiones y sabe juzgar un caso. Alguien que no está en autoridad, delegado por Dios, que no se somete a una autoridad, va a cometer juicios hacia otras personas y no va a ser de edificación, sino al contrario, lo que va a hacer es dañar a la gente. Es bien delicado a todas mis amadas hermanas que ejercen el don de profecía, que tomemos apuntes de eso. Si no te sometes, el pueblo no te va a reconocer. Si siempre sos contradictoria, si siempre te gusta andar hablando de la gente y sentís que eres la única profeta de la iglesia, la gente no te va a reconocer, porque Dios mira al humilde de cerca y lo bendice, pero al orgulloso o a la orgullosa, hermano, se va haciendo fama. Y esta mujer tenía una fama, hermano, de que se sometía a las autoridades y que ejercía con justicia. 3, dice que no solo era profetisa, no solo tenía cobertura, no solo tenía autoridad, sino que también supo ser madre. Mis amadas hermanas, aquellas que ejercen el don carisma, debemos demostrarle a la gente que somos madres. Obviamente, si tienes hijos, porque lo que está diciendo es, una mujer que ejerce el ministerio primario debe de aprender a saber amar a sus hijos. ¿Por qué? Porque al saber amar a sus hijos va a comprender que también así tiene que amar a la greiva. Por eso el apóstol Sergio dice que un profeta reconocido debe de ser pastor antes, debe de haber pastoreado antes, porque entonces ¿cómo va a tener misericordia el profeta de los hijos que Dios le va a dar a pastorear si nunca ha tenido hijos? Por eso es importante que todo profeta también ejerza como pastor, y si estamos hablando de alguien que ejerce como profetisa, debe también comprender que esa es madre, porque cuando una mujer es madre, sabe reconocer y que los hijos necesitan de ella. Una madre durante aquel periodo que se debilitaba, el pueblo estaba en una apostasía, y fue de manera figurada la madre en Israel. Por eso le dicen Jueces 5:6, eres madre. Y Débora vino a ser madre de un pueblo. Bueno, no sé si me estoy dando a entender, no sé si hay preguntas o usted me da las respuestas. Gloria a Dios, saludos a todos allá en Guatemala. Saludos, ahí veo yo a mi tía que estaba ahí conectada, veo al hermano Gustavo y a todos los hermanos. Dios me los bendiga, gracias por estar ahí. Que Dios me los bendiga a todos, perdone si no los saludo a todos. Y si no, después usted ya no me quiere oír porque me tardó mucho. Bueno, miremos otra más. La profetisa Hulda. Ah, qué rico ese café. Segunda de Reyes, acompáñeme, 22:13, dice, id y consultar al Señor. Aquí está hablando un rey y que le dice a sus súbditos que vayan porque necesita hacer algo. Id y consultar al Señor por mí, pero el pueblo y todo Judá acerca de la palabra de este libro. Ahorita le voy a explicar bien esto que se había encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros. Aquí este hombre encontraron algunos rollos, me imagino yo, de la ley del Señor, y se dieron cuenta que a Dios no le agradaba la idolatría y que había una sentencia para ellos, aquellos que practicaban la idolatría. Y entonces este rey, al ver el libro y al ver la palabra, se asustó y dice que rasgó sus vestiduras porque él sabía que estaba cometiendo idolatría. Entonces él dice, vayan a consultar a alguien, vayan a consultar al Señor. Qué interesante, ¿va? Mire cómo ejercía esta mujer, ¿va? Porque mire, me estoy dando cuenta que espero que nadie lo vaya a malinterpretar, por favor. Se nos ha enseñado que hombre con hombre y mujer con mujer.
Ese es el orden normal, ¿va? Así es. Pero aquí ella obviamente también ejercía dando consejos a hombres. ¿Pero por qué le estoy diciendo eso? Obviamente me imagino que estaba su marido ahí cuando ella tomaba decisiones. Entonces, ¿por qué le digo yo eso? Porque a veces Dios permite que sean instruidos por otros. En este caso, usted también no vaya a ponerse también muy alta a querer ir a ministrar hombres. No. Ahí lo que está hablando es de un caso y lo que nosotros queremos es extraer la bendición de esta mujer para que nosotros la aprendamos y ministremos a nuestra vida. Por cuanto nuestros padres no han escuchado la palabra de este libro, oiga, está hablando de la palabra, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Y dice en el 22:14, entonces el sacerdote, dice Gilcía, y a Icán, y a Cabor, y a Zafán, ya parece comida eso, y a Asaías, fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum. Interesante, mire hermano, es que Dios deja las cosas plasmadas con una bendición. Esta mujer también tenía cobertura, también se sometía a su marido, porque Dios lo deja así. Pero me llama la atención porque el rey se da cuenta que en el libro hay una maldición para aquellos que son idólatras, y él se da cuenta que el pueblo está metido en idolatría, y rasga sus vestiduras versículos antes, y entonces ahora manda a que vayan a buscar, a consultar al Señor, y mire quién las espera. ¿Quién consultó? ¿A quién fueron a consultar? A una profetisa. Por eso le decía yo que cuando Dios habla de una mujer que tiene marido, me imagino yo que ella ejercía, pero me imagino que estaba su marido ahí. Dicen en Guatemala, ojo al Cristo, viéndola, a ver que ninguno le fuera a hacer el tiro. Entonces sí ejercían los dos. Porque miren, hermano, da la casualidad que a veces las mujeres como que son más tendidas a aprender, ¿va? Yo veo que las mujeres fueron las primeras que fueron a ver a la tumba al Señor Jesucristo a ver si había resucitado. Ni los apóstoles, Veo a María y a Marta que se deleitaban cuando el Señor predicaba. Entonces me doy cuenta, hermano, que la mujer como que tiene un poco más de espiritualidad que uno de hombre. Perdónenme, mis amados hermanos, por favor, no quiero machucar ningún callo, solo estoy diciendo lo que he visto. Entonces me doy cuenta que esta mujer recibe el mensaje, oye la consulta que el rey quería, y entonces ella toma una decisión. Hijo de Tibac, hijo de Nabá. Esos son, y dice Hulda, mujer de Salum, que quiere decir que es hijo de Tikbac, hijo de Arjaz, encargado del vestuario, oiga, y ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector, y hablaron con ella. O sea que sabían dónde estaba, fueron a consultarla, y mire lo que dice más adelante. Segunda de Reyes 22:15 dice, y ella le dijo, así dice el Señor. O sea, ella escuchó lo que habían dicho. Aquí me llama la atención algo extraordinario, porque ya se lo voy a resumir. Recuérdense que tiene cobertura, está bajo la sujeción de su marido, sabe tomar decisiones, porque no deja a su marido. Me imagino que él estaba ahí. Por eso le decía yo que alguien puede darle un consejo a un hombre, se puede decir, pero si está el marido ahí, va. Entonces ellos llegaron, y me imagino que delante de ella estaba su esposo y había varias personas, y ella les dio el ejemplo. Pero mire cómo les contesta ella. Segunda de Reyes 22:15. Le dicen profetiza, pero note la situación diferente a Débora. A Débora platicó con ellos, se puede decir, les dio un consejo y juzgó. Pero esta sí una vez se quitó el caite, hermano. Y ella les dijo, así dice el Señor Dios de Israel. Qué lindo cómo dicen eso. Decida al hombre que os ha enviado a mí, mire, qué autoridad. Y mire lo que dice en el 22:16, así dice el Señor, he aquí, voy a traer mal sobre este lugar, sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Qué lindo esto, hermano, porque aquí hay algo que ustedes deben de aprender, mis amadas hermanas,
que se profetiza basado a lo que está en el libro. Creo que son las que más desarrollan el don carisma, porque a veces yo me di cuenta que eran más mujeres cuando estaba en la escuela de profetas, que ejercían más mujeres que hombres. Perdón, mis amados hermanos, pero la verdad que hay que ponernos las pilas. Pero veía yo que ejercían más las mujeres, y veía yo, hermano, que habían varias situaciones, y ahora que lo miro me doy cuenta, vaya, gracias a esto, sino lo que tenemos que agarrar de aquí es someterse a la autoridad. Mujer que profetiza y no se somete a la autoridad, no se somete a su marido y quiere ejercer, va a cometer grandes juicios. Lo contrario de lo que hizo Débora, y no puede ejercer como una madre. Es delicado eso, porque entonces van a empezar a hablar cosas que no están escritas en el libro. La palabra profética es la que tiene que salir de sus boquitas, mis amadas hermanas. Por eso ella no dijo, así dice el Señor, usted, no. Ella dice, lo que ha leído, mire qué revelación va, lo que ha leído el rey, así te dice el Señor, he aquí, yo voy a traer un mal sobre este lugar, sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro. No se inventó la profecía, no fue ella la que adivinó, sino que leyó también ella, y entonces digo, sí, así es. Todas las palabras de este libro. ¿Por qué? Porque ella sabía que el que comete idolatría es una abominación para Dios, y obviamente viene algún tipo de consecuencia. Por eso cuando nosotros profetizamos para exhortar, consolar y edificar, debemos de comprender que lo hacemos basado al libro, basado a la palabra profética. Fuera de ahí, son dudables las profecías y tenemos que tener cuidado. Ay, hermano, es que fíjese que yo soñé que le iban a regalar un carro a aquel. Digo yo, está bien, pero ¿me entiende? Pero cuando alguien dice, fíjese, hermano, que la palabra profética, que así dice hermano, ahí como que lo confrontan a uno, porque uno, ¿qué puede hacer ante el libro? El libro nadie le puede mover ni quitar ninguna tilde. Todo está ahí. Entonces cuando profetizamos conforme el orden de la palabra, son mujeres temibles. La verdad que son temibles en el sentido que saben lo que están diciendo. Entonces aprendamos, mis amadas hermanas, que debemos de profetizar basado en lo que está escrito en el libro. Y entonces vamos a poder ejercer. Y entonces te dirán, te llamarán la profetisa. Pon tu nombre, ahí va la profetisa. Si ella se somete a su marido, si ella tiene cobertura, si ella puede ejercer, entonces, y el pueblo empieza a reconocerte. Cuando una mujer empieza a desviarse, a hacer lo que ella quiere, ya no profetiza lo que está en la Biblia, empieza a juzgar a la gente, porque nos han puesto como jueces también, y por eso hay que tener delicado para juzgar a alguien. Entonces ya la gente, he visto eso, y que en lugar de empezar a ejercer bien, entonces como ya no se someten a la autoridad, no se someten al delegado que dejó el ministro, porque a veces el ministro no está, pero delega a otro. Pero como si no puedes someterte a la autoridad del que dejan, entonces vas mal, vas rumbo a las profetizas que te voy a predicar la otra semana, porque ya el tiempo me alcanzó. No nos desviemos de esto, mis amadas hermanas, tanto como el hombre que es llamado a ministrar proféticamente se puede desviar, también ustedes, mis amadas. Miremos esto entonces. Aprendamos a someternos a la autoridad, y también, sobre todo, que la palabra que está escrita siempre esté en nuestra boca. Si no, entonces vamos a empezar a juzgar, a hablar chismes, a hablar mal de la gente, a profetizar profecías teledirigidas. Así te dice, mujer, tú que acabas de perder tu marido. Pues ya todos saben que se acaba de divorciar. Mucho cuidado. Mejor profeticemos la palabra, que esa sí tiene poder y espíritu. Bueno, no me va a ver mal, solo deje que el Espíritu Santo nos hable. Segunda de Reyes 22:17 dice, por cuanto me ha abandonado y han quemado incienso a otros dioses, está profetizando ella, para provocar a ira y toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Lo que ya está profetizado ahí,
se va a cumplir, mis amados hermanos. Miren los puntos que encontré. Ella estaba bajo autoridad, tenía a su esposo. 2, profetizaba según la palabra. 3, Hulda fue una profetisa de confianza durante el reinado de Josías. ¿Por qué razón? Porque la gente iba a consultarla. O sea, tenía confianza la gente de ir a consultarla. Entonces, agarremos esos apuntes y hagámosle fe y que podamos desarrollando de la manera que ella. La profetisa Hulda sirvió de forma similar en los días del rey Josías, dando a conocer el juicio de Dios respecto a la nación y a su rey. Y entonces nos damos cuenta que entonces se ejerció también juzgando al pueblo. Paralelamente, mire hermano, van iguales con Débora. Me gusta mucho ese nombre, Débora, porque ejercieron de una manera correcta, solo que a ella no le dice que es madre, pero ejerció, supo ubicar la palabra en el momento. Miremos esta profetisa que ya son las 52 minutos. Padre Santo. Lucas 2:36 dice, y había una profetisa Ana, hablando ya en el Nuevo Testamento. Ahí entramos todas, no, entran ustedes, hermana, Nuevo Testamento. Había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de la edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años y después de su matrimonio. Mire, Dios determina que dejó su marido. O sea que fue fiel a su marido, en pocas palabras. Me imagino que como todo matrimonio tuvo sus problemas, pero hasta el final se murió su marido. Eso quiere decir que estuvo siempre bajo la sujeción de un hombre. Mire cómo ejerce esta mujer profetisa Ana, hija de Fanuel, venía de una tribu de Aser. Ella era de la edad muy avanzada, mire, y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. O sea, vivió bajo la sujeción de alguien. Y después de viuda, dice, y después de viuda, hasta los 84 años, dice, nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Mire qué interesante esto, porque reconocía que ya no tenía autoridad, pero que sí tenía una autoridad suprema que era Dios, y me imagino que reconocía al sumo sacerdote o al que estaba de turno en ese momento. Ana viene a culminar la última faceta de profetisas del Antiguo Testamento. Obviamente no le hablé de las falsas, pero nos deja ver que ella, a pesar de que ya no tenía marido, se sometía a una autoridad en el templo. 2, y una de las cualidades de alguien que profetiza es que sirve, hermano, sirve a la casa. Yo a veces no estoy de acuerdo con aquellos que ni siquiera adoran y cuando siente el tiempo de la profecía, ahí se meten. Yo dudo de esas profecías. Perdone que yo sea así muy tajante en eso, pero es delicado. O que una mujer no sirva en la casa del Señor, que no se someta a una autoridad, que nunca se sepa que estuvo casada y que enviudó y no tiene marido y quieren profetizar, son delicadas esas mujeres, hermano. Son delicadas porque entonces van a empezar a hablar cosas que no son conforme y pueden dañar a la gente. Por eso la palabra se discierne. Lo que se dicen los profetas se discierne. No se juzga el vaso, se discierne lo que están diciendo y podemos tomar la decisión. No, la verdad que no está bien. Ahora, el problema es cuando juzgamos una profecía y si sabemos que es de Dios, pero como nos cae mal la persona que profetizó, estás haciendo un mal juicio. Y puede ser que Dios opere en eso y por eso no crezcas espiritualmente. Hay gente, hermano, que compite en las profecías. Yo la verdad que digo yo a veces, ¿qué les pasa? Ya saben que hay turnos, ya saben que hay un reglamento, que hay un orden y todo se hace desorden. No, yo creo que cuando uno lleva años que un ministro le está enseñando a uno y uno sigue cometiendo el mismo error, hay que tener cuidado, no sea que te vayas a desviar en un momento. Reprendo, hermano. Yo solo te lo estoy diciendo antes de que te enseñe la otra semana, si con ayuda del Señor, quiénes se desviaron y qué hicieron y cómo dañaron al pueblo. Así como se levantan falsos profetas, también se levantan falsas profetizas. Delicado, ¿va?
Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios, oiga, y alababa, dice, y hablaba de él todo lo que le esperaba de la redención de Jerusalén. Por eso le decía yo que una mujer que se sometió a la autoridad, perdió su marido, ella está ligada a eso, ella sabe que no está su marido, pero está el pastor, que está la cobertura que la cubre, que le enseña y se somete a esa autoridad. Y también sabe servir en la casa. Mujer que se dice ser profetisa, que no sirve, que no tiene autoridad y no está casada, y porque no tuvo marido, hermano, yo digo yo, cuando una mujer pasa ya muchos años sola y un hombre muchos años sola, y tuvieron oportunidad de casarse nuevamente, digo yo, no, aquí hay algo malo ahí, algo pasa, ay, es que ya no me cae nada. Eso es lo que usted dice. Siempre, o sea, hasta en el mundo hay un dicho que siempre hay una media naranja para otro. ¿Acaso la Biblia no dice pues que las mujeres mayores de 60 años se casen para que no se anden quemando? Dice. Como que tienen un poquito más de problema en eso, pero regreso en esto, porque si no me voy y ahí alguien me lo puede tomar a mal. ¿Qué entonces agarramos de esta profetisa Ana? Que se sujetaba a su marido, tuvo marido, perdió su marido, pero reconoció autoridad en el templo y era dedicada al servicio día y noche. Y mire, también se dedicaba a la oración y el ayuno. Profetizas, te sometes a tu autoridad, ayunas, sirves en la casa. Son puntos que debes de examinar si en realidad lo haces, o puede ser que tal vez ni siquiera nada de eso hagas y solo quieres profetizar. Ten cuidado. Ella se dedicaba al servicio. 2, estuvo casada. Eso nos habla de que estaba bajo autoridad. En el siglo antes de Cristo, cuando los judíos todavía eran el pueblo que estaba en la relación del pacto de Jehová, la anciana Ana sirvió de profetisa. O sea que ella como que vino a terminar la última etapa de profetisas del Antiguo Testamento, porque de aquí en adelante iba a empezar ustedes, mis amadas hermanas, a ejercer como profetisas. Ella nunca faltaba al templo, da a entender ahí que día y noche estaba ahí, wow, tremendo, rindiendo servicio sagrado noche y día con ayuno y ruego. Oiga, al hablar acerca del niño Jesús y a todos los que esperaban en la liberación de Jerusalén, ella profetizaba en el sentido básico, anunciando una revelación que venía el Mesías. Tremendo, porque me llama la atención que todos aquellos que profetizamos tenemos que tener en la boca el nombre de Jesús. Bueno, no sé si hay preguntas. La verdad que no miro nada, porque ya se le está acabando la batería. Bueno, última, me da la última. A ver, si alguien me da un like ahí, y le echo la última. Hermano, usted ya solo. O bueno, todavía tengo un minuto. Dice, tengo 59 minutos y 48 segundos. Ya solo tengo 10 segundos. 9, 8, 7. Miremos a la hija de Felipe. Hechos 21:8 dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesare, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él, dice. Y en el 21:9, y este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Me llama la atención porque en otras versiones dicen que eran 4 hijas vírgenes, que no habían conocido varón tal vez. Entonces lo podemos también tomar en lo espiritual, ¿va? Mujeres que se guardaban espiritualmente y siendo vírgenes. Entonces me llama mucho la atención porque aquí nos damos cuenta que ellas estaban bajo la autoridad de un ministerio primario que era su padre. Entonces eso me habla a mí que nuestros jóvenes y nuestros hijos se van a levantar en este tiempo también a profetizar y deben de estar bajo la sujeción de sus padres. Interesante porque vamos a ver un mover fluir en este año que viene acerca donde vamos a ver a nuestros hijos fluir en lo profético. La Biblia lo dice, que ellos van a profetizar, van a ver visiones, y yo lo creo en el nombre de Jesús.
Y entonces me doy cuenta que ellos van a necesitar una paternidad, ¿va? Que se sometan a su padre y que se guarden virgen, hablando en el corazón, ¿va? Porque puede ser que un joven ya tenga unos 18 años y tal vez ya esté casado, entonces ya no entraría ahí. No, lo que está diciendo ahí es que ya hablamos de una inocencia espiritual para poder ejercer, ¿va? Luego dice, mire, las mujeres cristianas, como las 4 hijas vírgenes de Felipe puse yo, profetizaron bajo el impulso del Espíritu Santo, como lo vamos a hacer ahora en el libro de Hechos, y como lo dice 1 Corintios 12:4, que a todos nos dio Dios el poder profetizar. También vamos a ver en ellos cumplimiento de lo que Joel dijo, y en el libro de los Hechos, que está plasmado de esa unción que ha estado cayendo sobre nosotros, donde se predijo que sus hijos y sus hijas ciertamente profetizarían. Por eso entonces aquí entramos en el rol de profetizar, ¿va? Sin embargo, en ese don no hay que minimizar a la mujer, sino todos ejercemos de la misma manera, ya que la mujer de ahora en adelante tiene la misma responsabilidad de estar en sujeción a su esposo o a los varones de la congregación, o ya sea a Felipe o a su padre. ¿Por qué? Porque siempre el que profetiza, toda mujer profetiza, tiene que tener una cobertura de sujeción, hablando ya sea a su padre, si es joven, ya hablando si es mujer mayor, su esposo, y si es mujer viuda, a su cobertura y a su pastor. Ese es el link para que ustedes, mis amadas, y yo podamos ejercer en lo profético. Si no nos sujetamos a Dios, si no nos sujetamos a nuestra autoridad, a nuestro pastor, si no nos sujetamos a nuestro marido, se rompe el link y entonces vas a empezar a profetizar y a declarar juicios sobre la gente. A veces los juicios vienen como chisme, hermano. Entonces no utilicemos el don tan lindo que Dios nos ha dado para estar hablando mal de la gente. Mejor profeticemos la palabra profética, así como Ana, anunciemos mejor que viene Cristo y que podamos ser de bendición, porque una cosa debemos de comprender, y todas ustedes también deben de comprender, es que su testimonio va a hacer que la gente las haga ver como madres de una congregación. No que sean la madre de esa congregación donde vayan, sino van a ser madres de congregaciones hablando de sus familias, de sus hijos. Porque miren, muchas veces hay gente que profetiza y los hijos ni le creen. ¿Por qué? Porque dice, esa es mi mamá profetizando. Ay, perdón, ya dije, pongámosle, estamos hablando de las mujeres profetizas. El niño puede decir, mi mamá profetizando, y allá maltratando, me golpea, y de aquí para allá. Aquí, entonces, ¿qué? Tenemos que dar buen testimonio a nuestros hijos, porque ellos son los únicos que saben cómo somos nosotros. Bueno, pastor, bendiciones. O sea que una mujer de avanzada edad, que sea viuda, si decide guardarse para el Señor y siempre profetizando, ¿es dudosa la profetisa? ¿Por qué? No dije eso. Lo que pasa es que ella aprendió en su viudez a sujetarse a su marido. Ya no lo tiene, pero dice que iba al templo, y obviamente en el templo habían autoridades y se sometía. Es que lo que pasa es que cuando una mujer pierde a su marido, no lo pierde porque ella quiso, sino el Señor se lo llevó. Pero hasta el día que Él se llevó, ella vivía bajo la sujeción de su marido. Y obviamente podía ejercer. Todos podemos ejercer. El punto aquí es que toda mujer que profetiza tiene que someterse a una autoridad. Si no tiene esposo, ahí está su pastor. Y si el pastor delega a alguien para esa área, también tiene que someterse a esa área. ¿Por qué? Porque son link de autoridad que si se rompen, entonces puede ser dañosa o dudable la profecía. No sé si le contesté. Bueno, termino. Sí, termino. Tema: las funciones de una profetisa. Yo les agradezco a todos por haber estado ahí. La otra semana, con ayuda del Señor, voy a estar abordando los errores que cometieron algunas profetisas. Entre ellas está Miriam. Y Miriam es un caso tremendo, hermano. Porque profetizaba, estaba en alabanza,
adoraba. Interesante eso, hermano, porque dice que era profetisa, la profetisa Miriam, y venía de un orden levítico, pero el problema es que tenía malo su corazón, va, porque se sentía muy grande, se sentía del tú al tú que Moisés y que de Aarón, y venía de una familia profética. Y entonces, ¿qué es lo que veo yo ahí? Miriam no se sujetó a la autoridad, aunque sea el hermano. Es que mire, es bien interesante, porque a veces en la iglesia uno puede ejercer como padre, como pastor, va. ¿Y qué pasa si se congrega tu hermano o tu hermana en la iglesia? Y solo porque son hermanos biológicos no te vas a someter a él. Se está rompiendo el link. Y eso fue lo que pasó con ella. Ella no se sometió a su autoridad y lo primero que hizo fue murmurar de él, y por eso le cayó lepra. Hay muchas profetisas que ya no se someten a la autoridad, hablan mal de su pastor, de su apóstol, de su profeta, del que sea bajo esta autoridad, y no se ha dado cuenta que tiene lepra y necesita que alguien la ministre. Tremendo. Ay, no metamos a Jezabel. Jezabel, hermano, usted ya sabe que ella no es profetisa, se dice ser profetisa. Pero Miriam es un caso extraordinario, porque es una mujer que ejerció y que venía de un orden sacerdotal, porque ella venía de la tribu de Leví, juntamente con Aarón y Moisés. Y hermano, eran los tres ejercían de alguna manera el mover profético. Pero da la casualidad que es la mujer la que le cuesta sujetarse, hermano. Si no, no lo hubiera dicho Pablo. Mujeres, someteos, sujetaos a vuestros maridos. ¿Y cómo les cuesta, hermano? Por algo lo dijo Pablo, ¿va? Y por algo, al ver a estas mujeres ejerciendo, nos damos cuenta que eso puede destruir tu ministerio. Así que, ¿qué puedo decir más? Ya le dije varias cosas de ella, pero la verdad que sí hay gente que está profetizando, y como no tiene cobertura, no se sujetan ni a su marido, ha de tener lepra. Y cuando alguien tiene lepra, en lugar de profetizar, chismea, murmura y habla mal de la gente. Uy, muy fuerte, pero una palabra mejor bien dicha y suave, que pueda apaciguar y traernos arrepentimiento, a que más adelante te puedas desviar. Bueno, no hay más preguntas. Amén, amén. Nos enseña, nos edifica, sobre todo es un espejo a nuestra vida. Gracias, bendita palabra. Dios bendiga siempre su vida, guarde y le siga dando cada día más de su revelación. Wow, porque tal vez solo quería un lugar para ser vista y no se sujetaba. Tremenda enseñanza. Padre, ayúdanos. Sí, la verdad que tremendo. Yo estoy un poco anodadado de eso, porque yo quería hablarles de cómo operaba el espíritu de adivinación en los profetas, pero mire, el Señor me cambió el tema. Así que ya no hay más preguntas. Me despido. Que Dios me los bendiga. La verdad, gracias por estar ahí. Son de bendición para mí. Y yo sé que esta palabra no solamente ustedes la van a oír, sino también aquellos que vienen en el futuro y van a poder también deleitarse. Así que yo le pido al Señor que nunca falte su aceite, su unción, su gracia, su palabra y sobre todo la revelación, para que nosotros aprendamos a poder conducirnos en un fluir, en un oficio profético. Todos aquellos que me están escuchando y fluyen en un oficio profético, pongan su mano en su boca. Y yo, por la autoridad que Dios me ha dado, voy a orar por ustedes, si lo permites. Si crees que es de Dios y le agregamos fe, hagamos ese acto profético. Y yo voy a pedirle al Señor por sus bocas, para que siempre haya palabra, siempre haya unción, revelación y sobre todo que pueda haber sujeción a las autoridades. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo en el nombre de Cristo he dado tu palabra sobre tus siervas. Señor, te ruego que opere un espíritu de revelación sobre ellos, de sabiduría, que puedan ejercer como profetisas en el Nuevo Testamento, al cual tú los has llamado también a ellas. Te ruego, Señor, que despiertes en ellas dones y talentos, que puedan ser madres de congregaciones, que puedan ejercer en el fluir profético y en el don carisma. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús,
que puedan ellas distinguir qué es una profetisa y qué es un profeta, para que ellos puedan desarrollarse de una manera correcta, Señor. Y también te ruego por sus bocas, Señor, aquellas que tienen su mano en su boca, te ruego, Señor, que pongas, Señor, el aceite, la unción, para que cuando profeticen de sus bocas salgan palabras de consuelo, de exhortación y de edificación. Y, Señor, aparta de sus bocas la murmuración, la adivinación, la mentira, el chisme, para que el don que les has dado pueda relucir de una manera sobrenatural, que la gente dé testimonio de que en ellas opera el Espíritu Santo, ejerciendo en ellas un oficio profético. Así yo las bendigo en el nombre de Jesús. Ayúdala, Señor, si alguna ha pecado, si alguna ha hablado mal de alguien, te ruego, por favor, Señor, que perdones ese pecado y que les des una nueva oportunidad para poder ejercer con gozo y alegría el llamamiento en el oficio profético. Así yo las bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos entonces la siguiente semana. Como veo que anda muy calladito y no quiso preguntar, lo bendigo y nos vemos el siguiente martes a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Voy a pedirle al Señor que me dé la segunda parte de esto. Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto.